Hola, hola, buenas tardes a todos. Hello, good afternoon. Bien, Rafael, eres el primero. Excelente. Hola, hola, buenas tardes a todos. Por favor, confírmenme que están ahí. Buenas. Buenas, gracias por estar ahí. Eh, Esperemos que puedan entrar tus otros compañeros, ¿no? Ok, espero que puedan conectarse todos. Estamos grabando la clase por si acaso y voy a tratar de compartir con ustedes el... Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla porque ahí está el tema. Necesito que me hablen para saber que están ahí, porque solamente se va a salir de toda la pantalla. Ya. Buenas tardes a todos. Por favor, confírmenme que están ahí. Vale, hoy hablaremos de las enfermedades del sistema nervioso periférico. Eh, si alguien puede, por favor, leer lo que dice ahí. Vale, hola chicos, ¿cómo están? Necesito saber si me están escuchando. Sí, doctor, le escuchamos. Ya, perfecto. Por favor, interactúen conmigo porque es difícil poder darles una clase si es que nadie está ahí. Ya. Vamos a ver entonces hoy las enfermedades del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Recuerden que el sistema nervioso se divide en dos partes. El sistema nervioso central, que está conformado por el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico está conformado por
la porción extrapial de las raíces motoras y de las raíces sensitivas, todos los ganglios raquídeos, que son los ganglios sensitivos o los ganglios espinales, los ganglios vegetativos, que son los del sistema nervioso simpático y parasimpático, los nervios periféricos como tal, los plexos que se forman al unir diferentes nervios y los pares craneales del tercero hasta el 12º. Todo esto es sistema nervioso periférico. Así que gran parte de nuestro sistema nervioso es periférico. Aquí les voy a mostrar que existe 3 tipos de fibras nerviosas. Ya, ahí, los nervios periféricos tienen 3 tipos de fibras. El primer tipo de fibra que tiene es una fibra sensorial. Es decir, que si tocamos con el dedo algún objeto, tenemos sensibilidad. Esta sensibilidad viaja desde los receptores táctiles, térmicos, dolorosos, receptores de presión, viaja a través de un nervio sensitivo, eh, llega al ganglio de la raíz posterior y ingresa a la médula espinal por el asta posterior, pasando por las famosas láminas de Rexel, que son unas láminas que modulan la sensación para que podamos discriminar cuál es la sensación que estamos percibiendo. Esta sensación viaja después eh, por las columnas grises laterales y viaja a través de los fascículos espinocerebelosos, espinotalámicos, eh, y que son los fascículos gracil y cuneiforme, que deben acordarse de estos nombres de neuroanatomía. Y finalmente llegan al tálamo y el tálamo, con las conexiones tálamo-corticales, lleva estas sensaciones a la corteza sensitiva primaria y secundaria. Vale, pero hemos visto en este gráfico la participación del sistema nervioso periférico. Tenemos otros nervios que son motores, que naciendo del asta anterior de la médula espinal, se dirigen hacia adelante y finalmente inervan los músculos efectores, ¿no? Tenemos otro tipo de nervios, que son los nervios mixtos, sensitivos y motores, que llevan tanto información sensitiva e información motora, pero al mismo tiempo son nervios autonómicos. ¿Por qué? Porque llevan información donde al unirse tienen también ganglios, que estos ganglios les llamamos los ganglios autonómicos, que permiten inervar todo lo que consideramos que debería ser automático dentro de nosotros. Por ejemplo, el latido cardíaco, el peristaltismo intestinal, el mantener una cierta presión arterial adecuada, la sudoración, la piloerección, la actividad sexual. Incluso modulan ritmos de sueño y otras cosas. Así que tenemos el sistema nervioso periférico con 3 tipos de fibras: sensitivas, motoras y autonómicas. Las neuropatías, enfermedad de los nervios, ocasionan diferentes síntomas y signos de acuerdo al nervio que esté afectado. Por ejemplo, Rafael, si tú encuentras un nervio sensitivo afectado, ¿cuál crees que va a ser los síntomas que va a haber en este paciente si hay afectación sensitiva? Disculpe, doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Si un paciente tiene afectación de un nervio sensitivo, ¿qué síntomas podría tener? Doctor, Bueno, eh, Sí, todos pueden responder. Si alguien tiene la idea de la respuesta, adelante. Vale, en cuanto a la sensibilidad, hay varias alteraciones.
Puede haber el fenómeno de alodinia, donde el paciente siente demasiado el dolor. Cualquier cosa que no es dolorosa, a él le duele. Por ejemplo, el simple roce de la piel por la ropa, una brisa suave que choca el rostro, el agua que cae por el cuerpo al bañarse, puede provocar dolor. A eso le llamamos alodinia. ¿Alguien me podría decir qué significa hiperpatía? Hiperpatía. ¿Tenemos a Odaris por ahí? Vamos, chicos, Doctor, necesito que doctor, participen. sería una respuesta exagerada del cuerpo frente al dolor. Perfecto, una respuesta exagerada del cuerpo frente al dolor, porque el paciente puede percibir dolor de forma normal, pero la persona que tiene hiperpatía siente más dolor, un fenómeno doloroso es más doloroso de lo normal. Ahora, ¿qué es una hiperestesia? ¿Qué es una hiperalgesia? ¿Qué es la anestesia? ¿Qué es la hipoestesia? Entonces son palabras que nos muestran alteraciones sensitivas. Una persona puede tener entonces estas alteraciones: anestesia, analgesia, hipoestesia, parestesia, eh, alodinia, hiperpatía, hiperalgesia. Son fenómenos sensitivos por afectación de un nervio sensitivo periférico. Por el contrario, si tenemos una afectación de un nervio motor, vamos a tener fenómenos como la amiotrofia. Amiotrofia, A, sin, mio, músculo, trofia, trofismo. Entonces, amiotrofia, un músculo sin trofismo. Tenemos un dibujo ahí donde vemos una pierna de un atleta y la otra pierna está bastante delgada, está amiotrófica. La amiotrofia genera debilidad. Entonces, la debilidad es un síntoma motor. En las clases prácticas, para los que han podido asistir, hemos visto que el arco reflejo nos habla de lesiones del sistema nervioso periférico. Lesión del músculo, lesión del tendón muscular, puede haber también lesión del nervio, lesión a nivel de la médula espinal, lesión de las interneuronas, lesión de la neurona motora, lesión del nervio motor periférico. Es decir, cuando hay afectación del sistema nervioso periférico, el paciente va a tener alteración de los reflejos osteotendinosos. Puede tener hiporreflexia o puede tener arreflexia, ¿ya? Por favor, alguien coménteme qué es la hiporreflexia. Creo que es Bien, cuando el reflejo de nuestro cuerpo a frente a algún estímulo está debilitado o no hay. bien. Leticia, ¿qué es, al contrario, eh, qué es un reflejo o qué es la arreflexia? Leticia, ¿qué es la arreflexia? Sería la ausencia ausencia completa de la respuesta de reflejo, doctor. Perfecto, arreflexia, ausencia completa del reflejo, ¿no? La hiporreflexia es un reflejo disminuido. El reflejo normal será un reflejo como la mayoría de las personas lo tiene. Ahora, ¿qué es un fenómeno de reflejo vivo? ¿Qué sería un reflejo vivo? Bárbara, ¿nos puedes contestar, por favor?
¿Qué es un reflejo vivo? ¿Bárbara o barba, doctor? Barba. Eh, ¿Cuál fue su pregunta, doctor? Va a disculpar. ¿Qué es un reflejo vivo? Puede ser algo que, o sea, que está ante un estímulo es veloz, rápido, se podría decir. O sea, es de inmediato el reflejo. Es un reflejo alterado, es un reflejo anormal, es más intenso que el reflejo normal, ¿ya? Eh, ¿Qué es el clonus? ¿Alguien me puede decir qué es el clonus? El clonus es una alteración, chicos, donde el reflejo está demasiado alterado, tanto así que el paciente ya tiene un temblor básicamente cuando hacemos los reflejos osteotendinosos. Entonces, en el sistema nervioso periférico los reflejos pueden estar normales, pueden estar con hiporreflexia o arreflexia, o también pueden estar vivos o pueden estar exaltados con clonus. Por lo tanto, tenemos que revisar al paciente con nuestro martillo de reflejos, ¿no? Cuando hay alteración del sistema nervioso periférico en sus segmentos vegetativos, el paciente puede quejarse de eh, disfunción sexual. ¿Qué estudio creen ustedes que podríamos pedirle a los pacientes para poder identificar lesiones en los nervios periféricos? Hay que preguntar uno por uno. Oh, mi amigo Emerson, ahí estás. Emerson, ¿qué estudio podrías pedirle al paciente para ver lesiones en los nervios periféricos? Existe un estudio, Emerson, llamado electromiografía. La electromiografía es básicamente como la estamos mostrando ahí en la pantalla. El médico pone un receptor a distancia y introduce una aguja que estimula el nervio y puede pasar corriente eléctrica a través de ese nervio y las máquinas del el electromiógrafo captan la velocidad a la que conduce, captan el reflejo H, que es el reflejo similar al reflejo osteotendinoso que hacemos con el martillo, pero ya versión aparatos eléctricos, ¿no? Captan la actividad de inserción, qué está pasando cuando se está introduciendo la aguja, y busca signos de desmielinización. Ya también al impulso máximo y supramáximo buscan alteraciones en los nervios. Por lo tanto, la velocidad de la electromiografía, la electroneurografía y la electroneurografía de fibra única son métodos diagnósticos de lesiones del nervio periférico. Ok, aquí tengo una tabla muy, muy bonita, muy didáctica de cómo se clasifican las neuropatías periféricas. Vamos a ver, por ejemplo, esta clasificación de las neuropatías. Las neuropatías se clasifican por el predominio de fibras alteradas. Thais, por favor, puedes leer cómo se clasificarían de acuerdo al predominio de las fibras alteradas. Motora, sensitiva, atómicas, autonómicas y mixtas. Perfecto, pueden ser entonces polineuropatías o neuropatías motoras. Eminentemente motoras, el paciente está con debilidad, no puede caminar, no tiene fuerza, tiene amiotrofia. Neuropatías sensitivas, el paciente tiene sensaciones raras, le queman los pies, le duelen las manos, siente sensaciones de pinchazos, adormecimientos. Neuropatías autonómicas, donde el paciente tiene
periodos de hipotensión arterial, hipertensión arterial, tiene alteraciones en el equilibrio, etcétera, ¿no? Alteraciones autonómicas. De acuerdo a la de acuerdo a la distribución topográfica, también existe otra clasificación. ¿Quién se anima a leer? Emerson, ¿ya volviste? Por favor, Emerson, lee la clasificación de acuerdo a distribución topográfica. ¿Quién me puede decir qué es un mono? Una sola neuropatía. Claro, muy bien. Mono en la vida normal es un animalito, ¿no? Pero en el lenguaje médico, mono es uno. Por lo tanto, ahí han debido escuchar, este paciente es monorrenal, por ejemplo, solo tiene un riñón, ¿no? Este paciente tiene visión monocular, solo mira con un ojo. Vale, entonces mononeuropatía es que el paciente tiene lesión de un solo nervio. También le podríamos llamar mononeuritis o inflamación de un solo nervio. Pero si hay afectación de múltiples nervios, ¿cómo le llamaríamos? Polineuropatías. Polineuropatía. Muy bien, una polineuropatía o una polineuritis. Ahora, este nombre que viene a continuación es muy interesante porque se trata de afectación de nervios únicos, pero a distancia, que no tienen ninguna relación un nervio con el otro. Por ejemplo, las multineuropatías o multineuritis. A algunos médicos les gusta decir mononeuropatía múltiple. Entonces son afectaciones de múltiples nervios aislados, de forma aislada. ¿Ya? Según la forma de presentación, las neuropatías periféricas pueden ser agudas, como el Guillain-Barré, que es un síndrome donde hay afectación de los nervios periféricos de forma aguda, rápida. Agudo significa rápido. En cuestión de 1 a 10 días el paciente está bastante alterado, bastante mal. Es una neuropatía aguda. Una neuropatía subaguda eh, es una neuropatía que sucede en cuestión de semanas a meses. Y una neuropatía crónica es una neuropatía que ocurre en meses a años. Entonces tenemos por el tiempo de presentación neuropatías agudas, subagudas y crónicas. Doctor, Por su, disculpe, sí, una consulta en relación al síndrome de Guillain-Barré. ¿Él puede ser un síndrome crónico? Porque dijo que quizás sus síntomas sean agudos y, y todo, pero puede ser crónico después que la persona ya lo tiene a mucho tiempo o él ya se clasifica como otro síndrome después de eso. No sé si me hago entender. sí, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome siempre agudo, siempre agudo. Eh, Existe otro síndrome con las mismas características o características muy similares al Guillain-Barré que se llama CIDP, que es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, ¿ya? Entonces, dentro de estos síndromes, en cuanto a su clasificación por el tiempo, vemos que hay, eh, vemos que hay neuropatías agudas como el Guillain-Barré y neuropatías crónicas como el CIDP, ¿ya? Entonces, este mismo paciente, disculpa, solo para que quede claro, este mismo paciente que ya fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, entonces va a volver a ser diagnosticado con otro síndrome, ahora este de CIDP. eso. Ah, ya. Ok, gracias. Sí, 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 es que es una neuropatía crónica, ¿no? Entonces, un CIDP con el paso del tiempo puede encontrarse que no era solo un Guillain-Barré, sino que era una neuropatía crónica, un tipo CIDP. De acuerdo a la etiología, Ana, por favor, ¿puedes leer la etiología? ¿Cómo se clasifican las neuropatías
por su etiología. Adelante, Ana. Vale, Ana está presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Thais, ayúdanos, ya que estás ahí, ayúdanos con la etiología. ¿Cómo puede una persona adquirir estas neuropatías? Esa es la pregunta. Vamos. De manera traumática, inmunoalérgicas, infecciosas, hereditaria y tóxica. Perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, las neuropatías traumáticas. Son las neuropatías que aparecen después de un accidente directo. Puede ser un accidente deportivo, un accidente laboral, un accidente de tránsito, un accidente domiciliar. El punto es que hay un trauma. Eh, Les cuento la historia, por ejemplo, de un joven que estaba manejando su motocicleta en el campo, moto nueva, y dijo, estoy en el campo, no hay semáforos, no hay peligro, así que voy a acelerar. Y aceleró y estaba corriendo y disfrutando mucho la velocidad de su moto nueva, y de pronto se atravesó un perro. Se atravesó un perro y el joven golpeó al perro, perdió el control de la moto y voló, fue expulsado de donde estaba su moto, más o menos 3 metros. Cayó extendiendo el brazo, protegiendo la cabeza. Cuando él se pudo levantar rápidamente después del accidente, él estaba despierto, no tenía heridas, la cabeza estaba totalmente sana, pero el brazo estaba paralizado, no podía moverlo. Tenía una fractura de la clavícula del mismo lado donde puso el brazo, eh, tenía una luxación subacromial, ya, el brazo estaba salido, básicamente. Eh, Fueron al traumatólogo, el traumatólogo hizo las cirugías que corresponde para eh, recuperar al hueso, ya, hizo una plastía de la clavícula, eh, hizo una reducción de la luxación que tenía a nivel del hombro. Sin embargo, el paciente no mejoró. Días después pidieron la valoración por neurología y se vio que había una lesión del nervio periférico, lesión traumática. Para hacer el diagnóstico se le hizo una electromiografía. En la electromiografía decía una palabra muy interesante. Decía decía neurosmesis. El paciente tiene neurosmesis del plexo cervical. Neurosmesis del plexo cervical. Escúchalo bien, guárdate esa palabra. Le hicimos la resonancia magnética con énfasis en el plexo cervical y vimos que había una discontinuidad de los nervios a nivel a nivel cervical, del plexo cervical. Vamos a ver entonces cómo se hace el diagnóstico general de las neuropatías. El diagnóstico primeramente es clínico, se tiene que realizar una buena historia clínica, donde preguntamos al paciente cuándo inició, cuáles son los síntomas principales, cuáles son los síntomas asociados, en qué zona topográfica del cuerpo aparece esta lesión, si existe historia familiar con familiares afectados por esto mismo. Hacemos estudios eléctricos como la electromiografía, velocidad de conducción nerviosa. Podemos hacer estudios genéticos si pensamos que esa es una enfermedad genética. Eh, por ejemplo, el síndrome de Charcot-Marie-Tooth es una enfermedad genética donde hay alteración del nervio periférico y las piernas pierden el tono y se vuelven muy delgadas con el paso del tiempo, quedando la persona totalmente parapléjica. Tenemos otra forma de diagnosticar a través de biopsia del nervio, un método cada vez menos usado, pero realmente acertado con los diagnósticos definitivos. Eh, Así que estas son las formas de ver. Vamos a ver enseguida, quiero mostrarles esta diapositiva. Hablando de las neuropatías agudas traumáticas, tenemos 3 formas de lesión.
la neuroapraxia, la axonosmesis y la neurotmesis. El joven que les comenté de la historia, ¿qué tipo de lesión tenía? ¿Neuroapraxia, axonosmesis o neurotmesis? Neurotmesis. Neurotmesis. Tenía una lesión traumática grave. eh, Hubo una lesión por el accidente de tránsito donde hubo un arrancamiento de los nervios del plexo cervical. Por lo tanto, este joven básicamente no va a poder recuperar la movilidad de su brazo nuevamente. Entonces, la neurotmesis es es la lesión traumática más grave que existe de los nervios periféricos. Se puede producir por un objeto cortante que secciona completamente el tronco nervioso. La axonosmesis. La axonosmesis es una pérdida de la continuidad anatómica de una parte de la fibra nerviosa. Se conserva anatómicamente el tronco nervioso. El nervio tarda en curarse, pero hay una posibilidad de que el nervio cure. La neuroapraxia es el grado menor de disfunción del nervio. Se produce por una compresión nada más eh, externa al tronco nervioso, pero la persona se recupera rápidamente. Hablemos, por ejemplo, de la neuroapraxia. ¿Alguien puede darme un ejemplo de neuroapraxia donde los nervios se comprimen y después el Hernia de paciente, disco. después de un tiempo, mejora? Las hernias del Karen. disco. Ya, la hernia de disco sucede, sin embargo, a nivel más central. Ya puede haber una compresión. Puede haber una compresión en la hernia de disco que está afectando, sí, al nervio periférico. Ya podría ser una forma de neuroapraxia. Yo pensaba, por ejemplo, en los borrachitos. Has visto algún borrachito alguna vez? Sí, porque nosotros no bebemos, ¿verdad? Ese es el otro grupo nosotros no. Los borrachitos toman mucho y se emborrachan y se duermen en posiciones extrañas, ¿no? Aprenden a hacer yoga y esas cosas. Y se duermen sobre el brazo, por ejemplo. Y al día siguiente el brazo está paralizado. Entonces, hubo una compresión del nervio periférico y después de un par de días de reposo y fisioterapia, nuevamente el nervio se recupera y el paciente recupera la movilidad de los brazos. Este es un ejemplo de neuroapraxia. O también cuando la persona viaja, se compró el auto nuevo, está con el BMW último modelo y decide viajar a otra ciudad para probar el motor del auto y pone el brazo en la ventanilla del auto. Lo deja mucho tiempo ahí mientras disfruta del viaje. Cuando llega a destino, se da cuenta que el brazo no lo mueve, o no mueve los dedos, o no puede levantar la muñeca. Esto es una forma de neuroapraxia. Es una lesión compresiva que después de descanso, reposo, fisioterapia, algo de vitaminas, tal vez el paciente va a mejorar. La axonosmesis, en cambio, tarda mucho más en recuperarse. La axonosmesis es el ejemplo, las enfermedades como el Guillain-Barré, que generan lesión del nervio. Y esta lesión del nervio eh, va a el nervio va a poder regenerarse, sin embargo, va a demorar bastante en regenerarse, entre semanas, meses y años. Por el contrario, la neurotmesis, ya les dimos un ejemplo de que son lesiones generalmente irreversibles, pero con cirugía se podría intentar algo de mejoría del paciente. Vamos a hablar, por ejemplo, entonces ahora de las neuropatías agudas isquémicas, ¿ya? Las neuropatías agudas isquémicas se dan, por ejemplo, en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus tipo 1.
se deben a la disminución del flujo sanguíneo, en los vasa nervorum, porque recuerda que los nervios tienen unos vasos sanguíneos muy delgaditos, donde muchas veces pasa apenas deformándose un eritrocito, llevando oxígeno. Y estos vasa nervorum se obstruyen por inflamación, por vasculitis, por enfermedad de Bisch-Wagner. Y estas vasculitis entonces van a generar que el nervio no tenga oxígeno y entren en isquemia. Por lo tanto, una mononeuropatía puede ser por isquemia aguda. Pero existen también las mononeuropatías crónicas. Las mononeuropatías crónicas, el mejor ejemplo son los atrapamientos. Por ejemplo, la neuropatía del nervio radial, del nervio subescapular, supraescapular, del nervio mediano, del nervio cubital, la neuropatía del nervio ciático, del nervio tibial posterior, que se deben estas neuropatías a atrapamientos en desfiladeros anatómicos eh, por compresión en estos desfiladeros anatómicos. Es decir, sucede donde hay precariedad de espacio. Veamos, por ejemplo, la neuropatía por atrapamiento del nervio torácico largo. El paciente se queja de que eh, el paciente se queja de debilidad, de un hombro caído, por ejemplo. Entonces le pedimos al paciente que ponga los dos brazos al frente, como sujetando la pared, y vemos que el paciente tiene un signo llamado escápula alada. La escápula que vemos ahí en el lado derecho parecería tener una ala, ¿verdad? Parecería ser una ala. Y ese es el signo de la escápula alada, donde el paciente tiene lesión del nervio torácico largo. Este nervio se lesiona con frecuencia a nivel del cuello por traumatismo, por cargar peso y por algún tipo de cirugías. eh, ¿Vale? Entonces tenemos esta lesión del nervio torácico largo. Las lesiones del nervio axilar. El paciente no tiene el hombro caído, de hecho no puede levantar el hombro. eh, Esa es su queja. Entonces puede haber una lesión del nervio axilar. El nervio axilar es el nervio circunflejo. Es el nervio que inerva al músculo deltoides y nos ayuda a elevar lateralmente el brazo. Por lo tanto, se puede lesionar en accidentes de tránsito, en fracturas o luxaciones de la cabeza del húmero o por compresión crónica. Por ejemplo, al usar muletas, ¿no? O en los tumores. Así que si ves a una persona que no puede elevar el brazo eh, no puede abducir el brazo, tenemos una probable lesión del nervio axilar. Vamos a ver este síndrome llamado el síndrome de la mano péndula. El paciente llega a consulta y dice, mire doctor, esta mano está caída. Intento levantarla, intento moverla y no se mueve. ¿Vale? En una ocasión estaba dando una clase de este tipo y mostré el síndrome de la mano péndula y un colega, un compañero, un estudiante dice, yo tengo eso, doctor. Y mostró la mano péndula que tenía, ¿no? Producto de un accidente de tránsito. Ahí vemos entonces, la mano péndula se da por lesiones del nervio radial. El nervio radial inerva los músculos tríceps braquial, supinador largo, extensores del carpo, los radiales, los cubitales, el extensor común y los extensores propios de los dedos de la mano. Cuando se comprime a nivel de la axila, por ejemplo, al utilizar muletas o al poner la mano en el borde duro de una ventana, al manejar el auto, se puede producir este síndrome de la mano péndula, donde el paciente, además de tener la mano péndula, tiene esta zona que está pintada con marcador, tiene una zona de parestesia, no siente ese pedacito del dedo. ¿Vale? Les voy a mostrar otro síndrome muy común.
que se llama síndrome del nervio mediano o el famoso síndrome de túnel carpiano. Síndrome de túnel carpiano. Marlene, por favor, ¿puedes leer lo que dice ahí, síndrome del túnel carpiano? Ayúdale, Osaías, por favor. Emerson, ¿volviste? Dice Emerson que su internet no está buena, igual que Ana. Está muy Que bueno, están por la gracias. U y que la señal no está tan buena. Oh, gracias, Doctor, gracias por avisarme. Sí, te escucho. nervio mediano produce el síndrome del túnel carpiano. Ocurre muy a menudo en mujeres de mediana edad y sin causa aparente, relacionada con amiloidosis secundaria o del mieloma, gota, hipotiroidismo, diabetes, obesidad, diálisis renal, artritis reumatoide y otras conectivopatías, sarcoidosis y acromegalia, algunas ocupaciones en las que se hacen esfuerzos repetidos. Ok, entonces este síndrome del túnel carpiano es de las enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, las secretarias que digitan mucho en la computadora pueden producirse síndrome de túnel carpiano. Los médicos que escribimos mucho con la mano podemos tener síndrome de túnel carpiano. Las maestras, las mujeres que tejen o que hacen crochets. No sé si en Brasil se llama así. Creo que también se llama crochet, ¿no? Esas Crochet. personas crochet, que tejen con unos palillos, ¿no? Unas cosas muy bonitas. Em, vale, entonces, estas personas pueden tener síndrome de túnel carpiano. Se debe entonces a un atrapamiento. Generalmente, estas personas mejoran con fisioterapia eh, y todo se resuelve. Sin embargo, no podemos simplificar demasiado las cosas. No todas las personas tienen el síndrome del túnel carpiano solamente como un atrapamiento ligero. Algunas personas, el síndrome de túnel carpiano es un signo de algo más grave. Por ejemplo, la sarcoidosis, una artritis reumatoidea, una conectivopatía, un signo de gota o hipotiroidismo, un signo de mieloma y mieloma múltiple, signos de amiloidosis. Entonces, puede ser algo más grave. Por lo tanto, no tenemos que tener una visión simplista de las cosas, tiene un túnel carpiano, listo, haga fisioterapia y listo, ¿no? Sino hay que investigar el por qué tiene un síndrome de túnel carpiano, qué enfermedad más hay asociada, si hay algo más o no hay, ¿ok? Vale, el síndrome del túnel carpiano entonces se caracteriza porque en la parte donde está pintada de azul, el paciente tiene pérdida de la sensibilidad, ¿ok? Aumenta, hay una sensación de entumecimiento, parestesias o incluso ocasionalmente dolor. Existe dos síntomas, dos formas de hacer el examen físico, dos signos muy interesantes. La prueba de Tinel, que es percutir sobre el tendón transverso, que es este de aquí, ¿ya? Sobre el ligamento carpiano transverso, percutir con el martillo de reflejos y esto va a producir un agravamiento de los síntomas o incluso un dolor en el dedo medio, el dedo índice y el dedo anular o el dedo pulgar, ¿ya? Y tenemos el otro signo que es la prueba de Fallen, que es más o menos como lo que hace Shakira, ¿no? Pero invertido. Entonces, la prueba de Fallen y la prueba de Tinel. Ambas nos dan un agravamiento de los síntomas
y nos confirman el síndrome de túnel carpiano. Pero ¿qué pasa si son los nervios si es el nervio cubital el que está alterado? Nos va a dar parestesias, debilidad o incluso dolor en el dedo meñique y el dedo anular, que son estos dedos que están pintados en amarillo. Así que nervio cubital, los dedos que están pintados en amarillo, y nervio mediano, los dedos que están pintados en azul. Existe otra neuropatía llamada neuropatía del nervio femorocutáneo lateral del muslo. Es un dolor tipo parestésico. Hay un adormecimiento, una sensación de acartonamiento, acorchamiento del muslo. A eso le llamamos síndrome del nervio femorocutáneo. ¿Ya? Síndrome del nervio femorocutáneo. Algunos lo conocen como meralgia parestésica. Tenemos también otro síndrome, el síndrome del nervio obturador, que es producido por hernias de disco en el agujero obturador o tumores pelvianos. Se manifiesta por dolor en la cara interna del muslo. Empeora con la marcha. Lo vemos en color azul en este momento. La zona afectada por la neuropatía del nervio obturador. ¿Ya? Entonces estamos viendo neuropatía del nervio obturador en azul, neuropatía del nervio femorocutáneo en rojo, neuropatía del cubital en amarillo, neuropatía del síndrome del túnel carpiano en azul. ¿Vale? Vamos a ver ahora una neuropatía muy interesante y muy común llamada neuropatía del nervio ciático. La gente le dice ciatalgia, ¿no? El dolor del nervio ciático es un dolor que se manifiesta a nivel del glúteo. Sin lumbalgia, no duele la espalda y es irradiado hacia la pierna y duele a la presión sobre el músculo piriforme. En la exploración se reproduce este dolor con las maniobras de flexión, aducción y rotación interna del muslo. Entonces, esta es la neuropatía del nervio ciático, ¿ya? La neuropatía del nervio ciático, entonces, es el famoso síndrome del músculo piriforme. Ahora, tenemos que diferenciar esta neuropatía del nervio ciático con las radiculopatías por hernias de disco, ¿no? Las radiculopatías por hernias de disco nos van a dar otros síntomas. No duele la espalda, pero tampoco duele aquí a nivel del glúteo o a nivel del muslo. Cuando hay una radiculopatía, el dolor es distal. Duele, por ejemplo, el pie, duele la pierna. El dolor es distal y va a haber empeoramiento de los síntomas con las maniobras de la Segue y Bragar, ¿ya? Maniobras de la Segue y Bragar. También vamos a tener una alteración de los reflejos osteotendinosos con hiporreflexia o arreflexia cuando tengamos hernias de disco, ¿ya? Entonces tenemos que diferenciar la ciatalgia de la radiculopatía, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de las neuropatías de los nervios craneales. Las neuropatías de los nervios craneales son mononeuropatías. Por ejemplo, con esto de los virus, que son cada vez más comunes, hemos visto que el nervio olfatorio puede tener alteraciones: hiposmia, anosmia, parosmia, cacosmia. Son alteraciones o mononeuropatías del primer par craneal. Se pueden producir por afectación local por virus o afectación del bulbo raquídeo, también viral, generalmente, o por lesiones tumorales a nivel de la lámina cribosa del etmoides y que afecten al bulbo olfatorio. Tenemos una neuropatía muy común que es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor
a nivel facial en el territorio de la rama B1, B2 o B3 del nervio trigémino. Se puede producir al estimular los puntos gatillo con un golpecito en la emergencia del nervio trigémino, o se puede producir al tacto muchas veces. Ya el paciente tiene fenómeno de hiperestesia, hiperpatía o incluso alodinia, ¿ya? Así que, pero todo esto es a nivel del rostro. Tenemos otras patologías que pueden generar esta neuropatía del trigémino. Por darles un ejemplo, acá vemos una mujer que está con una lesión herpética. El herpes zóster a nivel facial ha generado en esta mujer que haya esta erupción, eritematosa y con ampollas diseminadas. Y es un dolor facial increíblemente fuerte. Las personas gritan de dolor al tener este tipo de infecciones. Entonces, este sería un ejemplo de neuropatía craneal, mononeuropatía craneal, neuralgia del trigémino. Vamos a ver otra mononeuropatía craneal. Y esta es una paciente de satélite norte. La vimos en la clínica donde ustedes van a hacer prácticas. Ahí la famosa clínica Jehová Rafa. En esta paciente le hemos pedido que ella ponga una cara tranquila. Y viendo la cara tranquila, vemos nosotros una caída de la comisura labial, un borramiento del surco nasogeniano, una imposibilidad de cerrar el ojo y un lagoftalmos, es decir, se le salen las lágrimas. Todo eso del lado derecho de su cara. Cuando le pedimos que cierre los ojos, es más notorio el problema. Estoy apuntando con el dedo la zona donde está paralizado para que ustedes se den cuenta, ¿no? Donde hay borramiento de los surcos, donde hay caída de la comisura labial, donde el ojo no puede cerrarse por completo, ese es el nervio paralizado, ¿ok? Y esos son los músculos afectados por esta neuropatía del nervio craneal, del séptimo par craneal. Cuando le pedimos a la paciente que sonría, es más evidente que hay caída de la comisura labial. Cuando le pedimos que cierre los ojos, no puede ocluir el ojo enfermo. Y cuando le pedimos que muestre el músculo platisma del cuello, palpamos que hay menos tono en el lado paralizado. ¿Qué tipo de parálisis sería esta parálisis? ¿Una parálisis facial periférica o central? Periférica. Muy bien, Thais. Esta sería una parálisis periférica. La parálisis central, recuerda que es por lesión supranuclear, generalmente cortical. Es decir, producto de un accidente cerebrovascular, producto de una meningitis, de una encefalitis. En cambio, la parálisis facial periférica afecta a toda una hemicara. La frente, los ojos, la comisura labial. Entonces, esta es una parálisis facial periférica. La neuralgia del glosofaringio o la neuropatía del glosofaringio. Podemos ver aquí que el velo del paladar no se eleva de forma simétrica. Esto va a generar entonces dolores agudos, lancinantes, referidos a la fosa amigdalina. Probablemente se deba a compresiones vasculares del tronco nervioso del nervio glosofaringio, ¿ya? Y también existe una neuralgia llamada neuralgia del glosofaringio, que da este tipo de dolores intensos. Cuando se paraliza el nervio vago, que es el que controla las cuerdas vocales, vamos a tener que la voz es extremadamente nasal y la persona tiene una voz totalmente diferente, ¿no? Una tos ineficaz y tiene crisis de estridor. Son esos pacientes que vienen y dicen, "Oh",
pasó a mi voz? ¿No? Me parece Mickey Mouse. Entonces, sospecha de una mononeuropatía del nervio vago. ¿Ok? Vamos a ver ahora la mononeuropatía del nervio espinal. Cuando el paciente no puede elevar el hombro, hay atrofia y debilidad del trapecio, se puede producir un hombro caído. Probablemente sea una mononeuropatía del nervio craneal, del nervio espinal, perdón, del nervio espinal. Cuando hay una mononeuropatía del hipogloso mayor, la lengua va a estar hemiatrófica. Como vemos esta lengua, el tono del lado izquierdo está bien, pero el tono del lado derecho ha disminuido bastante. De hecho, la lengua está atrófica. Y cuando la paciente saca la lengua es llevada hacia el lado sano. Bueno, este era nuestro tema del día de hoy de enfermedades del sistema nervioso periférico. Quiero preguntarle si hay alguna duda o alguna pregunta respecto de este tema. No creo, doctor. Creo que está todo claro. Ya, les voy a pedir un favor, que esta semana cada uno de ustedes investigue el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Y les cuento que hay un tercer nombre, ¿eh? Es un nombre más. Así que yo les voy a estar atento a su grupo de WhatsApp, que ustedes vayan comentando del síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? ¿Quiénes y a qué edad pueden sufrir síndrome de Guillain-Barré? ¿Cuál es la etiología del Guillain-Barré? ¿Cuáles son los signos, los síntomas? ¿Cuáles son los medios diagnósticos? ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré? ¿Ok? Así que esta semana, en lo poquito que nos queda de semana, investiguen, averigüen el Guillain-Barré y voy a estar respondiendo dudas mediante el grupo de WhatsApp. Gracias por conectarse, un fuerte abrazo para todos y los espero en las clases de práctica. Por favor, vengan a sus prácticas para que podamos revisar pacientes. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, doctor. Chao, chao. Gracias por estar ahí. Gracias, Ana Beatriz.